Vamos a empezar a ver las gráficas del ciclo celular de una célula somática. Una célula somática es para nosotros lo que consideramos una célula normal, una célula no reproductora. Es decir, de aquí mantenemos fuera las gónadas, los espermatozoides y los óvulos. Cualquier otra célula es una célula somática. Es decir, una célula del dedo gordo del pie, una célula de la retina, una célula del corazón. Todo este tipo de células tienen esta gráfica. ¿Vale? Siempre partimos de una célula con una dotación genética determinada, en este caso 2n igual a 2. Y lo que vamos a obtener siempre son dos células con la misma dotación genética que al principio. Entonces, en esta gráfica lo que vamos a hacer es multiplicar el número de células por un proceso que veremos más adelante, que es la fase M. Esta es la gráfica típica de una célula somática que va a sufrir este proceso del ciclo celular. ¿Vale? El ciclo celular, como sabéis, es el conjunto ordenado de acontecimientos o de sucesos que permiten el crecimiento y la división de una célula y se subdivide en distintos pasos. En esta gráfica, lo primero que tenemos que poner es, aquí a la izquierda del todo, las unidades, por así decirlo, los ejes. Y aquí tenemos que poner la cantidad de ADN en cada célula o por célula. Lo escribo yo muy bien de lado. Y en el eje que denominaríamos de las X, aquí escribimos el tiempo. Ya tendríamos los ejes marcados. Ahora voy a darle yo unidades. Esto lo representamos normalmente, la unidad son picogramos, unas unidades muy chiquititas. ¿Cómo funcionan estas unidades? Pues muy sencillo. Si aquí yo pongo 8 picogramos, ¿vale? En la parte de arriba aquí tengo que poner el doble, 16, ¿vale? Esta parte coincidiría con esta línea baja y con esta línea baja, y el 16 coincidiría con el pico de la montaña. ¿Vale? Aquí tengo dos células, como os he dicho al principio, pero recordad que es cantidad de ADN por cada célula. ¿Vale? Aquí voy a tener el doble de cantidad de ADN, pero porque tengo dos células. Es decir, aquí voy a acabar teniendo 8 picogramos y aquí 8 picogramos. Y yo voy a iniciar con 8 picogramos aquí y aquí, ya veremos por un proceso, obtenemos 16 picogramos de cantidad de ADN. Si yo en vez de 8 aquí tuviese 10, por ejemplo, por poner otro número redondo, aquí arriba tendría que poner el doble, 20. Entonces aquí tendría 10, aquí tendría dos células con 10 y aquí tendría una célula con 20. Si no tuviese que poner ningún número como tal, sino una letra, como ya sabéis que nos gusta mucho a los de ciencias, pues si cogiese por ejemplo la letra A, aquí sería un A picogramos y aquí, como os he dicho que es el doble, 2A picogramos. La célula que estamos representando os he dicho que es una célula 2n igual a 2, pues eso ya lo pongo. Y como os he dicho, de una célula 2n igual a 2, obtengo dos células 2n igual a 2. Y por eso lo he dejado esta parte, así, porque es igual siempre en todas estas gráficas. Voy a ir dando nombre a los distintos procesos. Pues, el ciclo celular se divide en distintos procesos. La fase G0. En esta fase, básicamente, la célula está en un estado vegetativo, para que nos entendamos, viviendo tranquilamente, sin sufrir ningún proceso, ni con ganas de multiplicarse, y una interfase que se forma, se compone de la fase G1, de la fase S y de la fase G2. Y por último, la tercera y última gran fase sería la fase M. Al principio volvería a iniciarse el proceso, pues aquí tendríamos una fase G0. ¿Vale? Entonces, tenemos tres grandes fases. Recordad, G0, la primera, la interfase, que serían la G1, la S y la G2, y por último, la fase M, que también se suele poner a veces con una M y una admiración. ¿Y qué ponemos dentro de estas gráficas? ¿Vale? Yo tengo una dotación genética 2n igual a 2. Yo tengo dos cromosomas. Y esos dos cromosomas, al ser 2n, diploide, tengo la mitad que me provendrán del progenitor masculino y la otra mitad que me provendrán del progenitor femenino. Entonces, uno del padre y uno de la madre, para que nos entendamos. Si yo tuviese que representar esto más o menos de una forma real, y esto fuese el núcleo, pues tendría los cromosomas que no quiero ni pintarlos, ¿vale? No se verían prácticamente nada, aunque estuviesen un poco más descondensados de lo condensados que van a estar durante la fase M,
prácticamente no se vería nada. Entonces lo que hacemos es pintarlos, dibujarlos de manera ideal. Y de manera ideal, pues básicamente lo que hacemos es pintar un cromosoma de un color y otro cromosoma de otro color. Los pinto así de estirados para que veáis que en este momento no están condensados, sino que se van a empezar a condensar cuando lleguen a la fase M. Tendríamos que pintar también el núcleo y distintos orgánulos, pero ahora mismo no nos vamos a centrar en eso porque lo que nos interesa es este proceso. Esto sería el cromosoma descondensado de un progenitor y esto sería el cromosoma descondensado del otro. Y entended la palabra cromosoma entre comillas, ¿vale? Porque cromosomas solo son cuando llegan a la fase M. Serían realmente cromatinas, pero por simplificar siempre decimos eso. Si somos estrictamente correctos, sería la cromatina del padre y la cromatina de la madre. Poco a poco lo que vamos haciendo es vamos a ir avanzando. Eso se vería en G0 y también se vería en la fase G1. Entonces, en la fase G1, aparte de esto, lo que ocurre es que aumenta el tamaño de la célula, aumentan el número de orgánulos y se fabrican todos aquellos compuestos que luego nos van a hacer falta para llegar a la fase M. Durante la fase S, que es la siguiente de la interfase, lo que va a ocurrir es que estas cromatinas se van a duplicar y por eso pasamos de tener A 2A, de tener 4 a tener 8, como he puesto antes. Y lo que tenemos que hacer, o lo que se hace es, se dibujarían lo que vosotros tenéis la costumbre de llamar unas especies de H's, que serían la fase G2. Si os fijáis, cada una de estas, que tampoco se verían así ni por soñación, pero las representamos así, como tendríamos una roja del inicio y otra nueva, una azul de inicio y otra nueva, lo que voy a hacer es tener el doble de información genética. Y por eso he pasado de A a 2A o de 8 a 16, que sería aquí arriba. Si queréis lo pongo con números para que no os liéis, ¿vale? He dicho 8 aquí abajo y este 16. Una vez que yo he llegado aquí a la fase G2, lo que vería sería esa duplicación de ese material, porque en la fase S lo que ocurre es el proceso de la replicación y también de síntesis de nuevas histonas. En la fase G2, lo más importante y destacable, sobre todo para los de bachillerato, es que se duplican los centriolos en las células eucariotas animales, las vegetales no, porque sabéis que no tienen centrosomas. Y posteriormente, después de todo este proceso, llegaría lo que denominamos como la mitosis, que se subdivide, ya sabéis, en profase, metafase, anafase y telofase. Y por último, al final, tenemos la citocinesis o la separación de los citoplasmas. Cuando yo llego aquí al final, aquí abajo, ¿qué es lo que obtengo? Dos células, ¿vale? Cada una de ellas con una dotación genética igual que la del principio, ¿vale? Y aquí pintaríamos también el núcleo. Aquí también pintaríamos el núcleo. Y vamos a pintar, ya que estamos aquí, el núcleo, para que veamos que todas tienen núcleo. Partimos de una célula 2n igual a 2, mirad cómo es esta célula, y mirad que obtenemos dos células 2n igual a 2, exactamente iguales, ¿vale? Y si son rojo y azul, aquí van a estar el rojo y el azul, ¿vale? Aunque luego no haga falta que me las pintéis con colorines. Y esto es la explicación de 2n igual a 2.